Hola, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar, siempre es un gusto participar de una charla con colegas, con amigos y con gente que se suma en un momento, como siempre decimos, hace un año y medio difícil, en medio de una pandemia, donde a veces los interrogantes son varios, donde a veces pretendemos hacer nuestro accionar médico desde el mejor lugar, porque apuntamos a la salud de nuestro paciente y de su familia. Y los pediatras, sobre todo, tenemos una herramienta de las famosas 4 patas de la buena salud, que es la alimentación con la lactancia materna, acompañar el crecimiento y el desarrollo de las personas en forma empática, de los niños del primer momento, como también sumar y decir que la actividad física también forma parte del estado de buena salud, esta cuarta pata importante que son las inmunizaciones o la vacunación. Desde el año 2019 se hablaba de una sindemia que vivía el mundo, que era la desnutrición, los trastornos de alimentación, los cambios climáticos y la obesidad. Pero si vamos un poquito más atrás, también ya en el año 2019, antes de la pandemia, había alguna situación que nos preocupaba, que era el descenso de coberturas y la falta de muchas coberturas o esquemas de vacunas. Y muestro esta diapositiva que me lleva quizás a mis años en la residencia en el Hospital de Niños Sorno y Elodica de La Plata, donde como residente en el año 91-92, esta imagen de tener este bebé con sarampión en los brazos se me presenta y se me representaba cuando vi esta foto porque era algo que hacíamos mucho de nosotros. Llegaban los niños, sala de guardia, internación, muchos a terapia intensiva, con la neumonía complicada, con la neumonitis por el sarampión, medicados con ampicilina, gentamicina, respirador y muchos con una alta mortalidad. Por suerte los planes de vacunas se fueron sumando, la vacuna del sarampión fue llegando, pero también no es momento de charla y hablar del sarampión concretamente, pero el recorrido hacia atrás hemos tenido brotes de sarampión en el mundo que ha puesto en vilo a la población, no solamente a la población infantil, sino a la población adulta. Por eso cada vez que uno piensa en una enfermedad, más allá de la prevalencia o de la carga de enfermedad, cada uno de los médicos, de acuerdo a la circunstancia que nos toca, me refiero quizás un poco a la edad cronológica que tenemos cada uno, seguramente a cada uno de nosotros recuerde algún momento de epidemia o como esta época de pandemia, donde indudablemente las vacunas cumplen una función de protección, no solamente individual, sino también social, familiar. Creo que el concepto fundamental que tenemos los médicos, además de ser efectores y comunicadores de salud, es que con la vacuna no solamente inmunizamos a un individuo, sino que también inmunizamos al mundo, a la sociedad. La charla de hoy un poco es eso, ¿no? Es tratar de desafiarnos cómo recuperar los esquemas atrasados durante la pandemia. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos escenarios sanitarios diferentes, porque la región, la Argentina, tiene escenarios sanitarios diferentes, donde el acceso a la salud también predispone o dispone de diferentes esquemas de inmunizaciones. Vamos a abordar un poco el esquema de vacunas atrasadas viendo cuáles son los intervalos mínimos de ellas, y también un concepto interesante que tenemos esto de la flexibilización de esquemas, o sea, utilizar quizás algunas nuevas vacunas que nos permitan completar esquemas, sobre todo para enfermedades que tienen gran impacto como el meningococo. Así que vamos a hablar de vacunas combinadas y de vacunas complementarias por meningococo. El impacto global de las vacunas sobre la salud humana es indiscutible. Creo que esto no se puede poner en discusión. La vacunación evita 2 a 3 millones de muertes cada año. Las vacunas salvan 5 vidas cada minuto. Desde el año 1977, ya con el Plan Ampliado de Inmunizaciones, el PAI, donde se ampliaron las coberturas para sarampión, triple bacteriana y, por supuesto, después en la época del 90 con la vacuna para hemófilus, hemos descartado casi en nuestro quehacer cotidiano médico algunas enfermedades. Yo el otro día me preguntaba, y hablando con residentes en el hospital, que hacía mucho que no veían una meningococcemia, que hacía mucho que no se enfrentaban a un sarampión, y quizás muchos de ellos no han visto hoy por ahí una bronquiolitis, porque la situación epidemiológica en esta semana 26 que estamos transcurriendo, indudablemente, de acuerdo a las circunstancias epidemiológicas de las enfermedades, también propone y dispone diferentes situaciones epidemiológicas de enfermedades inmunoprevenibles. Fíjense que este problema de salud pública mundial ya no es nuevo, sino que ya para el 2018 o el 2019 teníamos 20 millones de niños no vacunados
o subvacunados, es decir, niños que habían recibido quizás una sola dosis de vacuna y otros que tenían dosis cero, que no habían recibido vacunas. Esto representan 13 millones de niños no vacunados. Indudablemente, la inequidad y la pobreza son variables que juegan también en esta historia terrible. La importancia de la transmisibilidad, cobertura e inmunidad colectiva. Hemos aprendido mucho de nosotros, gracias a escuchar expertos, infectólogos, epidemiólogos, el índice RO, que mide el número de personas a las que se puede contagiar portando diferentes enfermedades. Sabemos que para difteria es de 6 a 7, en pertussis una persona puede contagiar a 5 a 17, sarampión de 12 a 18, aprendimos que con influencia estacional de 1.4 a 4, en la polio de 2 a 20, y también aprendimos con el SARS-CoV-2 que de 1 a 4 a 5, pero fíjense que este escenario dinámico, como pasa hoy con la variante Delta, que esta variante del SARS-CoV-2, este RO se amplía de 1 a 300 o 350, o sea que aumenta el rango de contagio cada vez más. Y esto es diferente para cada virus o inclusive para cada bacteria con los diferentes cambios de linaje, como pasa, por ejemplo, con el meningococo. Por eso esta imagen me interesa, porque si nosotros visualizamos porcentaje de individuos vacunados con cualquier vacuna, ya por encima del 50% y sobre todo por encima del 75%, recién acá vamos a obtener la famosa inmunidad de rebaño que pretendemos. Es decir, que cuanto más individuos vacunados tengamos, vamos a tener individuos más sanos, más vacunados y con posibilidad de contagiar menos. Esta sería la figura más atractiva, tener un 95% de la población vacunada con cualquier vacuna para cualquier enfermedad, para que tengamos justamente el menor índice de un enfermo, de un huésped sin vacunar y que pueda contagiar. Fíjense que es muy escaso. Por eso cuando hablamos de vacunas, nos enfrentamos a un desafío. Primero por el acceso, a la aceptación, a la demanda. Fíjense que las vacunas no solamente tienen propiedades biológicas, sino que también la presentación de cada vacuna, la forma de presentación, el costo de la vacuna, la entrega, la logística de las vacunas, distribución, administración. No hay mejor vacuna distribuida que es aquella que llega al brazo o al muslo de nuestro paciente. Pero también el entorno, ya sea la infraestructura, la estructura social, la situación económica, los empleadores, la educación, la epidemiología propia de la enfermedad y el sistema de salud influyen también en ese acceso de vacunas. Por eso decimos que las vacunas residen en un complejo de sistema multiescala que incluye relaciones biológicas, clínicas, conductuales, sociales, operativas, ambientales y por supuesto económicas. ¿Cuáles son esas influencias individuales y del entorno relacionado con la vacuna? Primero, bueno, las influencias contextuales son la comunicación. Acá hay un punto que hemos aprendido. La infodemia o la mala comunicación puede confundir. Los líderes de opinión, los movimientos pro o antivacunas, situaciones religiosas, culturales, las barreras geográficas, la percepción de la propia industria farmacéutica, influencias individuales o grupales, experiencias personales que uno ha tenido con las vacunas, con sus hijos, creencias sobre la salud y la prevención. Hay varios estudios que expresan que aquella persona que quizás tenga mucho conocimiento, quizás por sus propias creencias, se provoca una brecha de lo que es el conocimiento y la práctica. O sea, yo puedo tener mucho conocimiento, pero mi creencia me hace alejar de la evidencia. Y esto también influye en el entorno relacionado a las vacunas. Y problemas específicos con las vacunas, ya sea por el riesgo o la falta de evidencia, el modo de administración de las vacunas, el temor por el dolor que provocan las vacunas, el exceso de pinchazos, los esquemas de vacunación que pueden ir variando y por supuesto también los costos. Y por supuesto, acá sumé al COVID, porque entre todas estas influencias individuales, la llegada del SARS-CoV-2 y la pandemia per se ha creado temor, ha creado miedo, y esto también es un entorno relacionado muchas veces con la falta de vacunas. Por eso cuando hablamos de algunos determinantes de la reticencia a la vacuna, o sea, ustedes saben que reticencia es cuando uno tiene la posibilidad de dar la vacuna o recibirlas, pero no lo hace. Ya sea por varios factores, pero hay un modelo de reticencia que habla de las 3C. La confianza, que tiene que ver con la confianza con las vacunas per se, con los proveedores de vacuna. La complacencia, que tiene que ver con la percepción negativa de valorar la necesidad de las vacunas. Y la conveniencia, que muchas veces es con la falta de acceso fácil
que tenemos a las vacunas. Aquí podríamos nombrar también barreras geográficas, situaciones complejas como ha sido el COVID. Por eso yo agrego la cuarta C en este determinante de reticencia, porque el SARS-CoV-2, el coronavirus o la COVID, ha sido también un factor muchas veces de reticencia ante la situación pandémica. ¿Cuáles son las actitudes frente a la vacunación? Tenemos aquellas personas que aceptan la vacunación con la indicación del médico, inclusive sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto representa el 30 al 40% de la población. Los que aceptan con cautela, entre un 25 y un 35%. Los padres que vacilan, los que dudan, que son los grupos de los reticentes, en un 20 o un 30%. Los que aceptan solo algunas vacunas, de acuerdo a los componentes que tengan. Ustedes saben y conocemos, y esto lo decimos cada vez que hablamos de vacunas, lo que pasó con la vacuna triple viral relacionada con el autismo. A ver, hay situaciones que hacen que aparezca la duda y la desconfianza. Esto es un 2 o un 27%. Y el grupo antivacunas, que muchas veces nos preocupa, y sí, nos preocupa porque fíjense que nosotros hoy en el mundo, hoy estaba leyendo justamente que en Nueva York el 44% de la población está vacunada para COVID y hay un 44% restante que no se quiere vacunar. Es decir, que insisto, a pesar del conocimiento, las creencias y los temores existen y aparecen los grupos antivacunas que por suerte representan menos del 4 o menos del 2% en el mundo. Este es un trabajo que yo lo vi, lo escuché en el CONARPE, en el Congreso Argentino de Pediatría en el 2019 en Rosario, donde el equipo de la doctora Vanessa Castellano, Ángela Gentile, Giglio, presentaron este trabajo sobre reticencia. Ellos hicieron una escala donde se le hacía una encuesta a más de 600 padres, y lo interesante es que inclusive hasta los grupos que no son reticentes, al momento tenían baja cobertura de vacunas. O sea, fíjense que en el caso del reticente, justamente había casi un 20% que no habían cumplido con las vacunas. Pero los no reticentes también no habían cumplido justamente con la vacuna triple viral, casi un 4% en el grupo 1 se dividió en dos grupos, en niños de menos de 2 años y en chicos adolescentes. Es decir, que el rechazo, la demora, pero inclusive en los grupos no reticentes también se vio esto. Y esto también quedó plasmado, salió hace poquito en Vaccine, este mismo trabajo donde aparece esta escala de validación por la Organización Mundial de la Salud, donde establece entonces cuál es el grado, el porcentaje de rechazo, demora y de no reticencia que tienen los padres hacia las vacunas. Lo más destacado de estos trabajos es que cuando nosotros decimos quién indica la vacuna y quién tiene la autoridad para hacerlo, sigue siendo el pediatra. En este trabajo que les conté, el 94% respondieron los padres que hacen lo que le dice el médico. Lo que pasa que, insisto, existen algunas barreras en el medio que hacen que esto no se cumpla. Y está en nosotros mismos, nosotros como profesionales de la salud, encontrar, establecer una comunicación adecuada, una indicación adecuada para que esto se cumpla. Volviendo a esta historia pandémica, fíjense que ya desde el año pasado el miedo provocó la caída de la vacunación en centros de salud justamente por este miedo del contagio del nuevo coronavirus. Ya el CDC, inclusive también el Ministerio de Salud del Reino Unido establecía que casi al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades como la difteria, el sarampión, la poliomielitis, como consecuencia de la interrupción de la inmunización sistemática por la pandemia del COVID-19. Y si uno hace un análisis y pregunta el por qué, mucho fue el miedo. Y este miedo quizás fue trasladado muchas veces también por nosotros. Si bien sabemos que cuando comenzó la pandemia los centros de vacunación fueron esenciales, también sabemos, y como vamos a ver ahora, realmente hubo una caída de coberturas importantes. ¿Cuáles son las razones en el mundo de la disminución de la demanda en vacunas? Fíjense que el 48% fue miedo a la exposición del COVID-19 si concurren los servicios de vacunación. Disminución de la concurrencia debido a restricciones en el transporte público, cuarentena y distanciamiento social en un 33%. Incertidumbre sobre el funcionamiento de la disponibilidad de los servicios de vacunación en un 10%. Y preocupación y temor al COVID al salir de las casas en un 6%. Y otras causas era el 2%. Esto nos permite ver, y si uno hace un análisis regional o del lugar donde nosotros trabajamos, esto ha pasado. ¿Por qué? Porque a pesar que nosotros nos reinventamos con las consultas virtuales, a pesar que en muchos casos hicieron vacunación extramuro, no se pudo cumplir o no se ha podido completar estos esquemas. Y por supuesto que el miedo aparece de nuevo en la exposición por el COVID, ha sido uno de los factores predisponentes.
Esta caída y esta recuperación de coberturas, ya para mayo del año pasado, fíjense que el 22% de las familias postergaron vacunas obligatorias y casi el 44% evitaron concurrir a consultas pediátricas. Si esto lo llevamos y lo comparamos con la estadística que presentó el Hospital Ricardo Gutiérrez en pacientes residentes en Capital y comparamos el año 2019 con el año 2020, tuvieron una caída casi en un 57% para la pentavalente, casi en un 55% para la Prevenar 13, para la triple viral en un 53%, inclusive también para gripe, comparando con el año anterior. Desde ya entonces, que nosotros consideramos que teníamos una reducción o falta de cobertura antes de la pandemia, casi en forma general, de un 60%, pero esto se fue aumentando indudablemente a partir de la pandemia. Por eso el punto está que más allá de ver los porcentajes, indudablemente no queda duda que la caída, y de acuerdo a los escenarios sanitarios, pueden ser diferentes, pero tenemos una caída de la cobertura de vacunas casi más de un 50%. Y este es un trabajo recién salido, que salió en Archivos Argentinos de Pediatría del Hospital Casa Cuna, donde ellos también evaluaron, donde la segunda quincena de marzo del 2020 se observó una disminución del 64, casi 65% respecto al periodo del año anterior. Si lo comparamos con lo que vimos recién del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, es semejante y acá hay un 10% más. Es decir, que estamos frente a una situación compleja, porque sabemos que tenemos las vacunas, que si no las damos y no llegan al brazo o al muslo del paciente, pueden aparecer las enfermedades inmunoprevenibles. La noticia de que no teníamos sarampión, o la noticia que casi la polio está erradicada del mundo, y utilizo la palabra casi porque soy de los que creo que si tenemos un paciente o una persona infectada en el mundo con cualquier enfermedad, tenemos posibilidad que haya un rebrote de estas enfermedades. Con respecto al año pasado, a este año, indudablemente, por suerte, se priorizó la inmunización y a pesar de eso tenemos baja cobertura, ¿no? Pero ya la guía del CDC establecía que teníamos que sostener una rutina en curso con medidas de protección para COVID en los diferentes vacunatorios y planificar el recupero de las vacunas tan pronto como sea posible. Ustedes saben que en pediatría, al principio, y desde la Asociación Argentina de Pediatría, nos habíamos organizado con las consultas obligatorias en menores de un año, sobre todo con consultas que iban a los 2 meses, después al 4.º mes, al 6.º mes, y sumábamos las vacunas del 3.er mes al 2.º. Pero esto también provocó una alteración en el cumplimiento y en los intervalos mínimos de vacunas, como vamos a ver después. Implementar actividades de recuperación en paralelo con servicios continuos fue uno de los tips importantes de este documento que sacó el CDC para vacunar en la pandemia. Pero Argentina también, el 17 de abril del año pasado, declara la vacunación como actividad priorizada de salud. Se adaptaron los servicios de vacunación, nosotros lo hicimos acá en el hospital, en el consultorio, nosotros trabajamos con vacunar acá en el hospital y rápidamente esto se fue modificando, por supuesto dando el lugar primero a las personas de mayor riesgo, otorgando turnos, se generaron estrategias locales, autorización para circular, para que puedan concurrir la vacunación, priorizando, como ya les decía, la población de más riesgo y elaborando estrategias de recupero de esquemas atrasados, como vamos a ver después. Así, cuando nosotros estamos enfrente a una situación, que esa situación puntualmente puede ser un niño, puede ser su familia, ya que podemos tener un adulto mayor en ese contexto familiar. Yo siempre digo que como pediatra, nosotros somos programadores de salud, porque no solamente indicamos la inmunización para proteger a un individuo en su etapa de lactante, en su etapa escolar, en su etapa de adolescente, sino que lo educamos para protegerse toda la vida, ya sea con buenos hábitos, pero también cumpliendo las vacunas, sobre todo cuando esta paciente adolescente que ya no tenemos en el consultorio va a quedar embarazada y es necesario que se vacune como embarazada para gripe, para coqueluche, para difteria, para tos convulsa, para tétanos. Para ese paciente que quizás nuestro se fue al exterior a estudiar y no se dio la vacuna para meningitis, o no completó el esquema de vacunas en adolescentes, como vamos a ver después. Es decir, que este concepto de programación o de programadores de salud tiene que estar en la cabeza cada vez que vemos a un paciente en el consultorio, aprovechando el contacto con el sistema de salud, logrando vacunaciones simultáneas, utilizando vacunas combinadas. Ustedes saben que la utilización de vacunas combinadas permite achicar el temor de tantas inyecciones en un paciente, y está bueno explicárselo cuando uno habla de una vacuna quíntuple o de una vacuna sextuple, decirle al paciente que no es una vacuna, que le estamos dando 6 vacunas para proteger de 6 enfermedades a su hijo. Esto también
es como que involucra al paciente en nuestra indicación. Por eso las consideraciones en el recupero de esquema de vacunas tienen que ver con el esquema per se, con los intervalos mínimos. Este es otro concepto importante, ¿no? Cuando nosotros vemos pacientes vacunados, a veces no se respetaron los intervalos mínimos y la pregunta es, ¿cuántas vacunas recibiste? Y quizás el paciente recibió un esquema 2+1, 3+1, por ejemplo, del meningococo, pero si el intervalo mínimo justamente no fue de 2 meses y fue de 1 mes, esa segunda vacuna no sirve, porque el intervalo mínimo tiene que ser, por ejemplo, de meningococo de 2 meses, por ejemplo. Y no es necesario reiniciar esquemas. Esto es otro concepto importante porque ustedes saben que están llegando a nuestros consultorios pacientes, adolescentes que quizás no cumplieron con segunda dosis, por ejemplo, de vacuna de HPV, y la idea no es reiniciar, sino completar el esquema inclusive más allá del año. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener al recuperar esquemas? La dosis de vacuna administrada en menor o 4 días antes de la edad mínima o intervalo se consideran válidas. La dosis de cualquier vacuna administrada mayor o igual a 5 días antes de la edad mínima o el intervalo mínimo no deben considerarse válidas y deben repetirse según la edad apropiada del paciente. Para los niños migrantes se debe adecuar el esquema del calendario nacional. O sea, cualquier niño de afuera que está en nuestro país y que reside en el país debe adecuarse a nuestro propio esquema de calendario nacional. Los esquemas de inmunización pueden presentar alguna variabilidad entre diferentes regiones o países, por eso es bueno chequear absolutamente cuáles son las vacunas que tiene aquel paciente que llega a nuestro país. Debe considerarse como vacunas válidas aquellas dosis que estén correctamente registradas o identificadas. Y esto, que parece tan obvio, la pregunta muchas veces es, ¿tiene todas las vacunas su hijo? Sí, muéstrenmelo, veámoslo en el certificado de vacunas, tienen que estar plasmadas y si es posible en la historia clínica del paciente. Cuando se administran vacunas a virus vivos parenterales en forma no simultánea, con intervalos menores a 4 semanas, puede producirse un fenómeno de interferencia mediada por el interferón, inhibiendo la respuesta inmunológica de la segunda vacuna. Y la administración intramuscular o intravenosa de preparaciones que contengan inmunoglobulina, por ejemplo, hiperinmunoglobulinas o inmunoglobulina intravenosa o sangre, antes o simultáneamente con ciertas vacunas, también puede afectar la respuesta inmune a las vacunas, sobre todo de virus como sarampión y varicela. Cuando estos productos se administran dentro de los 15 días posteriores de la aplicación de las vacunas mencionadas, también pueden afectar la respuesta, o sea, dar una hiporrespuesta de las mismas. Por eso creo que estas consideraciones son importantes a tener cuando reiniciamos un esquema o preguntamos lo que recibió el paciente antes de indicar una vacuna certera. Recuerden entonces que las vacunas inactivadas se pueden administrar sin tener en cuenta ningún intervalo previo o posterior con cualquier otra vacuna, siempre que sean de diferentes antígenos. Y esto lo considero más que importante, porque la oportunidad de vacunar a un paciente o la pérdida de esa ventana de oportunidades a veces se pierde simplemente porque indicamos mal la vacuna. Es decir, quizás esta vacuna hoy no está, pero está dentro de 3 días, si es inactivada la puede recibir. Ahora, las atenuadas parenterales, si no se administran al mismo tiempo, ahí sí debe esperarse un intervalo mínimo de 1 mes, de 4 semanas entre las dosis. Y llegamos al esquema. La verdad que no vamos a repasar cada esquema, quizás la más importante, esto lo pueden tener en el consultorio, a veces como una guía de referencia, pero siempre recuerden que la edad mínima, si comenzamos con nuestra primera vacuna, que es la vacuna BCG, se da a partir de los 1.500 gramos. Como comentario importante, en esquemas atrasados, sin documentación previa y sin cicatriz, se recomienda la vacuna BCG hasta los 6 años. Así que esto es importante, la visión clínica de la cicatriz, y si el paciente tiene menos de 6 años, se da la vacuna BCG, inclusive para aquellos pacientes que vienen de afuera o migran hacia Argentina. Con respecto a hepatitis B, sabemos que damos una dosis monovalente al mes de vida, a las 12 horas, y después se puede continuar con las vacunas combinadas, en forma sextuple. La vacuna del rotavirus de edad mínima es de 6 semanas, la vacuna Rotarix es la que está en nuestro calendario, con un intervalo mínimo entre dosis de 1 mes. Nosotros habitualmente la damos al segundo mes, junto con la vacuna sextuple, la vacuna del neumococo, y damos la segunda dosis al 4.º mes. Pero podemos recuperar un esquema con un intervalo mínimo de 1 mes. La edad máxima de la primera dosis sería de 14 semanas y de la segunda dosis sería de 6 meses y 0 días. Con respecto a lo que es vacuna para polio, todos sabemos que desde junio del año pasado ya no se da más la vacuna OPV, la Sabin por vía oral, se utiliza la Salk. La edad mínima es 6 semanas, el intervalo mínimo entre dosis es de 1 mes, ¿de acuerdo? Y el refuerzo, el booster, la tercera dosis,
tiene que ser de 6 meses a 12 meses. Es decir, el niño va a recibir en forma sextuple a los 2 meses, va a recibir al 4.º mes y va a recibir después la vacuna al año. Sabemos que también va a recibir al ingreso escolar. Por eso digo, aquellos menores de 7 años van a recibir 3 dosis más el refuerzo, y los que tienen más de 7 años, o igual 7 años, y no recibieron la vacuna, va a ser 2 dosis más un refuerzo, donde el intervalo va a ser de 6 meses, el intervalo mínimo del refuerzo. Con respecto a meningococo, después vamos a dar, digamos, un apartado aparte por meningococo, ya que tenemos vacunas que se pueden complementar. Sabemos que la vacuna Menveo está dentro del calendario, pero también tenemos vacunas que podemos darla fuera de calendario, pero que están en nuestra indicación individual, como es, por ejemplo, Menactra después de los 9 meses, o la vacuna Nimenrix de Pfizer, que se puede dar a partir de las 6 semanas, que permite, después vamos a ver, flexibilizar los esquemas o completar esquemas de pacientes que han recibido vacuna para meningococo. Lo interesante, entonces, es que el esquema será a partir de los 2 meses. Ahí donde quiero hacer hincapié de este intervalo mínimo de pacientes que reciben vacuna de meningococo, donde el intervalo mínimo tiene que ser de 2 meses para que nosotros consideremos válida esa vacuna. La antigripal sabemos que la edad mínima es a partir del 6.º mes de vida y lo damos hasta los 2 años, pero en menores de 9 años que no han recibido vacuna antigripal tienen que recibir 2 dosis si no recibieron previamente. Hepatitis A, para calendario nacional, es una sola dosis que damos al año, y si recibe una segunda dosis se da a los 6 meses, es decir, al año y medio. La triple viral será a los 2 meses, el intervalo es de 1 mes, y según situación regional, que esto ya no corre, esto lo teníamos hasta el 2019, se va a dar una dosis, que era la dosis 0, antes del año, entre los 6 y los 11 meses, y después se da una dosis a partir de los 12 meses. Con respecto a varicela, podemos utilizar la vacuna de varicela a partir de los 12 meses. La edad mínima puede ser a los 9 meses en caso de brote, pero se da a partir de los 12 meses, y nuestro calendario está indicada a los 15 meses junto con el refuerzo de vacuna Menveo. También podemos utilizar vacuna cuádruple viral si tenemos la disponibilidad también a partir del año. Y bueno, fiebre amarilla va a ser solo en áreas endémicas en calendario una dosis desde los 15 meses, y se revacuna a los 11 años a viajeros solamente con una dosis. Con respecto al recupero de esquemas atrasados en lactantes y menores de 2 años para vacuna pentavalente o hexavalente, la edad mínima es de 6 semanas. Los intervalos mínimos de dosis es de 1 mes y el refuerzo es a los 6 meses. Si tenemos chicos sanos hasta los 5 años que requieren el componente de Haemophilus, hay edades máximas que van a variar según el laboratorio. La edad máxima para DPT es de 6 años, 11 meses y 29 días, y las dosis van a variar de acuerdo a la edad del inicio del programa. Si son chicos que tienen menos de 1 año, van a ser 3 dosis, más un booster, un refuerzo a partir de los 15 y 18 meses, y el segundo refuerzo será a partir de los 4 años. Si son chicos que tienen más de 3 años, 4 o 6 años, serán 3 dosis más un refuerzo. A partir de los 7 años se continúa con un esquema de 3 dosis, la última con 6 meses de intervalo de la última dosis. Y acá hacemos hincapié. Este intervalo mínimo del refuerzo con las dosis anteriores debe ser de 6 meses, y el intervalo mínimo entre dosis de vacunas pentavalentes o hexavalentes entonces es de 1 mes. Con respecto a neumococo, la edad mínima es a partir de las 6 semanas, a partir de los 1.800 gramos, al 1.800 ya podemos vacunar a nuestros pacientes prematuros o bajo peso. El intervalo entre la primera y segunda dosis debe ser de 1 mes, pero de segunda a tercera dosis puede ser de 2 meses, y por supuesto se da el refuerzo al año. De acuerdo a aquellos pacientes que tengan inmunocompromiso, fístula de líquido cefalorraquídeo, o que recibieron esquema simplificado 2+1, se aplicará una 4ª dosis, que sería el grupo de mayor riesgo. Y aquellos chicos mayores de 1 año que no recibieron vacuna, van a recibir 2 dosis entonces de la vacuna antineumocóxica antes de los 2 años, y aquellos que tienen más de 2 años, una sola dosis, y por supuesto en pacientes de riesgo ya tendríamos el esquema secuenciado de vacuna de neumococo, ya que sería con PBC 13 y la Neumo 23. Con respecto a los chicos de ingreso escolar, sabemos que la SALC se da junto con la DPT, la edad máxima son 6 años y 11 meses, pero aquellos chicos que no recuperaron, que no tuvieron la oportunidad de recibir vacuna SALC, los que tienen más de 7 años son 2 dosis más un refuerzo, y recuerden, insisto, el refuerzo es a los 6 meses. Y si tenemos la oportunidad de dar vacuna tetravalente, que ahora la tenemos en falta, en ese caso hay un intervalo mínimo entre la primera y segunda dosis de 1 mes, en la segunda y tercera dosis 1 mes, y el refuerzo sigue siendo de 6 meses.
Quizás el grupo a veces más complicado, y le pasarán a ustedes, que estamos recibiendo pacientes que quizás recibieron las primeras dosis de vacuna a los 11 años, Menactra para meningococo, triple bacteriana y vacuna del HPV, y no recibieron la segunda dosis, nos llegan atrasados, chicos de 1 año o 1 año y medio que pasó ese intervalo de HPV, van a recibir una segunda dosis. Lo que es interesante tener en cuenta siempre que aquellos chicos que tienen más de 14 años van a recibir entonces 3 dosis de HPV. Es decir, aquellos que reciben HPV cuadrivalente con un esquema de 2 dosis van a recibir la primera dosis y a los 6 meses la segunda. Y si tenemos niños que podemos vacunar a partir de los 9 años, esta sería la edad mínima de vacuna HPV. Recordemos entonces que la vacuna HPV, la vacuna Gardasil, está en el calendario nacional a partir de los 11 años. Si utilizamos fuera del calendario el esquema de 3 dosis, el intervalo será de 1 mes, la segunda dosis al tercer mes, y la tercera dosis sigue siendo los 6 meses siempre de la primera. Esto, insisto, es para esquemas a partir de 14 años o pacientes inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? Recuerden que Menactra es la vacuna aceptada dentro del calendario, pero podemos utilizar también vacuna Niemenrich, que vamos a ver que es otra vacuna conjugada con toxoide diftérico y que permite también ser utilizada en este grupo de pacientes. Este slide dice chau Sabin, porque me parece importante que quede en claro, si bien ya no hay OPV, le decimos chau Sabin, le decimos casi chau a la polio, pero todavía sigue existiendo polio en el mundo, si bien muy mínimamente, y le decimos hola Salk. Recuerden entonces que el esquema inicial de la vacuna para polio es a los 2 meses la primera dosis, a los 4 meses la segunda dosis y al 6º mes la tercera dosis, ¿sí? El intervalo entre la primera y segunda dosis y entre la segunda y tercera sigue siendo de 1 mes, pero recuerden que el refuerzo siempre es de 6 a 12 meses. ¿Sí? La introducción de esta vacuna de IPV es un elemento clave del plan para la fase final de erradicación que se propone el país y el mundo de la poliomielitis, y es la única herramienta disponible para reducir los riesgos asociados al uso que teníamos de vacuna de OPV. También sabemos que la vacuna Salk, tenemos vacunas combinadas para utilizar la vacuna Salk, las vacunas hexavalentes como Infarnix o Hexaxin, y la quíntuple acelular, que no hay que confundirla con la quíntuple no acelular, que es la Pentaxin o la vacuna hexavalente, y la vacuna tetravalente que tenemos justamente a los 5 o 6 años. Vamos a frenarnos un poquito en una enfermedad de alto impacto, que si bien siempre decimos que tiene una baja carga de enfermedad, que puede variar entre 0.6 y 0.9 por 100.000 habitantes, la meningitis, y sobre todo la meningitis por meningococo, y para los que tenemos una historia de haber visto pacientes con meningococo, la verdad que es de alto impacto ver un paciente sano. Cuando me preguntan, y uno dice, ¿cuál es el paciente de riesgo? En realidad es el paciente sano, muchas veces el chico menor de 2 años, y por supuesto el grupo de adolescentes también, y sobre todo por la alta carga de portación que puede tener el adolescente con el meningococo. Entonces decimos que es una enfermedad de alto impacto, está causada por los serogrupos A, B y C, que causan el 90% de los casos mundiales de meningococo. La reemergencia de los serogrupos W e Y en varias regiones del mundo, la verdad que ha sido importante, y el cambio de linaje que va teniendo con el grupo ST, el serogrupo, el linaje ST, el meningococo, como dicen mucho, el meningococo es una bacteria promiscua que se va modificando de acuerdo no solamente a las semanas epidemiológicas, sino a los lugares geográficos. El último brote en América fue de serogrupos B y C. Chile declaró brote en noviembre del 2012 por W. Es una enfermedad endemoepidémica y el mayor riesgo lo tienen los menores de 2 años. Por eso puse este concepto del niño sano. Yo siempre recuerdo un paciente mío de 8 meses que le hablaba a la madre de la angustia del 8º mes, que indiqué vacunas, que hasta ese momento no teníamos vacuna para meningococo, y a las 24 horas comenzó con un catarro de vía superior, y esas famosas 19 horas de oro se quemaron e hizo un cuadro de sepsis por meningococo. Los huéspedes de riesgo son aquellas personas que tienen, por supuesto, más riesgo de contraer la enfermedad, son los viajeros, los que tienen aplenia anatómico-funcional, los que tienen déficit de complemento, enfermedad de Hodgkin y otras neoplasias hematológicas, inmunodeficiencias primarias de tipo humoral o combinadas, el paciente VIH sintomático y el asintomático, niños y adultos que están en instituciones cerradas, el personal de fuerza de seguridad, viajeros, como decíamos, a regiones epidémicas o hiperendémicas, y el personal también del laboratorio de microbiología que manipula cepas de meningococo. Y acá hago hincapié, ¿no? Muchas veces yo entro al laboratorio del hospital o hablo con algún colega y le digo, ¿te diste la vacuna del meningococo?
y la verdad que uno encuentra bastante respuesta negativa. Y aprovecho esto porque también es importante que cuando hablamos de vacunas, el primer ejemplo de vacunarnos somos nosotros los médicos. Esto pasa con cualquier vacuna, pero a veces cuando nosotros hablamos de huéspedes de riesgo nos encontramos que esos huéspedes no han recibido las vacunas oportunas. Entonces también hay que hacer, digamos, un mea culpa profesional para ver si lo que indicamos también lo aplicamos. Y bueno, este es el famoso relojito de Thomson de ya algunos años que sacó Lancet y que hemos utilizado muchos, pero la verdad que nos hace recordar casi en forma trágica lo que provoca el meningococo. Primero síntomas de cefalea y odinofagias en las primeras 4 horas, el paciente tiene sed, quizás tiene dolores musculares, aparece la mialgia, también como un síntoma muy frecuente en cualquier enfermedad viral. A las 9 horas hay disminución del apetito, náuseas, vómitos, el paciente empieza con más dolor de piernas, irritabilidad, el dolor de nuca, algo de fotofobia, que se suma después inclusive la diarrea. Después vamos a ver que la diarrea, inclusive en el grupo de adolescentes en un trabajo del Reino Unido, se presentaba como síntoma de presentación de inclusive por el meningococo W. La fotofobia entre las 15 y las 18 horas, con pérdida de conciencia a las 23 y 24 horas, y ya el paciente, como decimos muchas veces, parece que se quemó, está quemado. Este impacto de enfermedad, y estas son fotos de un paciente que uno ha vivenciado, la verdad que no solamente tiene una mortalidad que puede rondar entre el 20 y el 30%, sino que las secuelas motoras, las secuelas auditivas, las secuelas también de tipo neurológicas, convulsiones, el retraso madurativo, pero sobre todo lo motor, el costo que provoca esto al sistema de salud, el costo emocional que le provoca al niño, a la persona que tiene la enfermedad y a la familia, es sencillamente de alto impacto. Y esta es la enfermedad meningocócica invasiva en lactantes en la Argentina tomando el año 2012 al 2019. Fíjense que en el grupo el número de casos de enfermedad invasiva, si tomamos 2018 y 2003, fueron pocos casos, pero como yo siempre digo, representa un solo caso del 100% cuando le toca a un paciente o a uno mismo. Después, estos son los otros grupos etarios donde tuvimos mayor cantidad de casos de enfermedad meningocócica y este es el porcentaje, tomando 2012 al 2019, si bien el porcentaje ha disminuido, el porcentaje aproximadamente es de un 38 a un 40%, el porcentaje de lactantes que hacen enfermedad meningocócica invasiva. Y con respecto a los adolescentes, debemos aclarar que el adolescente es grupo de riesgo, pero sobre todo es un grupo de riesgo porque si se inmunodeprime o si está con alguna situación inclusive emocional o está viajando y vive en una institución cerrada o fuma, toma alcohol, lo predispone mucho más ya que la tasa de deportación en adolescentes es mucho mayor. Estos son los casos de adolescentes entre 10 a 19 años, el número de casos totales, 10, 14, 15, insisto, son pocos casos, pero representan un gran alto impacto. Y este es el porcentaje de enfermedad meningocócica invasiva en el grupo de adolescentes, donde en el 2019 ya tenemos un 15%, un 16% si comparamos con años anteriores. Pero fíjense que en otros grupos etarios es mayor. Es decir, que el adolescente puede transmitir el meningococo no solamente a su grupo etario, sino que también es transmisor a grupos como pueden ser los niños o los adultos mayores. Con respecto a los serogrupos en Argentina, la preponderancia del W y del B son los meningococos más virulentos en cantidad y desde el punto de vista, si nosotros hacemos un poco esta cronología hacia atrás, al principio teníamos más C, después empezó a aumentar entonces el W, tuvimos en el 2014 un choque ahí de pelea del 50 y 50% de meningococo B y W, hoy la gran mayoría son más del 50% B y comparten este grupo, el W, como productores de enfermedad meningocócica invasiva en la Argentina. Esta distribución de serogrupos va a depender también de la edad. Si tomamos acá, fíjense entonces, la distribución porcentual de serogrupos en menores de un año, el 73% es por B, y el 19% es la suma que tenemos del W y el C, con más preponderancia del C. Si vemos la distribución porcentual de serogrupos en edades de niños, de jóvenes adolescentes entre 10 y 19 años, con un N de 14, el 50% es W y el B en un 29%. ¿Esto qué significa? Que el estado de deportación de W es mucho mayor en adolescentes, si bien el meningococo tipo B
es mayor provocador de enfermedad invasiva y tiene más preponderancia en el grupo de lactantes, en el grupo de adolescentes, el meningococo W es el que justamente tiene mayor prevalencia. Y este esquema me parece que nos hace pensar quiénes son los verdaderos bioterroristas, ¿no? Cuando pensamos en estreptococo y en estreptococo neumonía o neumococo, sabemos que los niños van a contagiar a sus abuelos, sobre todo, y serían ellos los mayores portadores del neumococo. Pero fíjense que en el meningococo los adolescentes son los que transmiten entonces, tanto a los niños como a los adultos mayores, esta posibilidad de lograr la infección. Por lo tanto, la vacunación en el grupo de adolescentes es crucial para disminuir el estado de portación. La aportación en periodos interepidémicos es del 1 al 15%, pudiendo superar el 30% en convivientes. El portador, fíjense esto, ¿no? Tiene 200 a 1000 posibilidades más que el resto de padecer la enfermedad. Es decir, que la ecuación es, portador se puede enfermar, sí, 1000 veces más que una persona, por supuesto, que no porta y puede justamente transmitir el virus 200 veces más. Durante un brote en grupos cerrados puede llegar al 50% del estado de portación. Por otra parte, factores como el humo del cigarrillo, carbón, leña, etcétera, o las infecciones virales o halunques pueden incrementar el estado de portación. Se calcula entonces que los niños pequeños tienen casi un 5% de portación, pero el grupo, insisto, de adolescentes entre los 11 y 19 años es casi del 24%, mayores de 30 en un 13%, y ya en edad adulta la aportación es mucho menor. Este estudio es interesante porque es un metaanálisis de 89 estudios de 28 países que reportan la prevalencia. Acá se han hecho también estudios de prevalencia de portación en Capital con el grupo del Hospital de Niños, y también ha mostrado una mayor prevalencia de portación en chicos de 17 años. Este metaanálisis muestra que la edad promedio entre los 18 y los 21 años es el pico máximo de portación de Neisseria meningitidis. Y hablando de adolescentes, este es un trabajo que la verdad impactaba, porque uno siempre piensa que la presentación del síndrome meningio o de la enfermedad meningia es el paciente con petequias, fiebre, fotofobia, estado de shock. Estos son adolescentes que se presentaron con dolor abdominal y diarrea, o sea, una clásica gastroenteritis que en pocas horas terminaron en una sepsis, en una enfermedad invasiva por meningococo, y el 40% de ellos que debutaron de esta forma fallecieron. Entonces, para erradicar esta enfermedad de poca carga, pero de alto impacto, indudablemente tenemos vacunas que muchos de nosotros hemos utilizado y conocido. Algunas vacunas que ya tienen reducida indicación, como es el grupo de las vacunas polisacáridas. Después vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre una vacuna polisacárida y una vacuna conjugada. Las vacunas meningocócicas conjugadas, que ya pocas veces ya prácticamente se dejaron de usar, son las que estaban destinadas al serogrupo C, como era la vacuna Neisvac o Menjugate. En África se utiliza la meningococo conjugada A aún todavía. Pero las vacunas meningocócicas conjugadas cuadrivalentes que hoy disponemos, algunas en Argentina, son la Menactra de Sanofi Pasteur, Menveo de Laxo y Nimenrix, una vacuna que quizás para nosotros es nueva, pero es una vacuna que ya se utiliza ya hace muchos años, y es una vacuna que vamos a ver que está en muchos países dentro de los programas de vacunación y permite mucha flexibilidad de completar el esquema para meningococo. Y por supuesto la vacuna contra el meningococo tipo B, que es una vacuna recombinante, que nosotros sabemos que es recombinante de sus 4 proteínas, y que es una vacuna que no está dentro del calendario, pero sí para pacientes que son especiales o inmunosuprimidos, como vamos a ver después. Este cuadro justamente indica por qué uno piensa y quiere las vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas, ustedes saben que están conjugadas por una proteína, que puede ser la CRM 197, como pasa en vacuna Menveo, o el toxoide difterico tetánico, como pasa con la vacuna Nimenrix. Estas vacunas tienen fíjense, una gran opción contra la vacuna polisacárida no conjugada, ya que son efectivas en menores de 2 años, cosas que las polisacáridas no lo son. Sí provocan memoria inmunológica, las polisacáridas no dejan memoria inmunológica, la duración prolongada de la protección es muy escasa, no tienen efecto booster, sí lo hacen las conjugadas, no producen reducción de portadores, por eso la vacuna conjugada sí debe ser utilizada en adolescentes, no provocan efecto rebaño, que es uno de los efectos que más que nosotros pretendemos cuando vacunamos a un grupo de pacientes, y la segunda dosis de una vacuna polisacárida puede provocar hiporrespuesta. Todos hemos conocido en algún momento la vacuna cubana, en algún momento que damos para meningococo, y sabíamos que solamente debería ser utilizada en un brote, pero muchas veces se utilizó mal porque se da una segunda dosis y esto creaba entonces una hiporrespuesta. Por lo tanto, las vacunas conjugadas
conjugadas son las vacunas que deberíamos tener para enfrentar esta enfermedad de alto impacto. Ya desde el año 2017, en enero, se propuso entonces la incorporación en el calendario nacional de la vacuna para meningococo. La población objetivo eran niños que cumplían 3 meses a partir del inicio de la estrategia, con un esquema de 3 dosis, 2 más 1, es decir, vacunando al tercer mes y al quinto mes y dando un refuerzo después del año junto con la vacuna de varicela, y la estrategia complementaria en adolescentes, sabiendo entonces que es el grupo de portación con una sola dosis a los 11 años. La vacuna Menactra es la que está dentro del calendario, pero podemos utilizar también vacuna Menveo o Niemenrix dentro de este grupo de pacientes si no tenemos la disponibilidad de vacunas. Y la vacuna tetravalente que teníamos, como decíamos, conjugada, en este caso Menactra, es la por la CRM 197, pero también la otra vacuna conjugada que es Niemenrix, la tenemos conjugada, pero ahí sí con el toxoide distérico y tetánico. ¿Cuál es el objetivo de estas vacunas de meningococo? Disminuir la incidencia y la mortalidad de enfermedad meningocócica invasiva en Argentina, pero sobre todo también disminuir las secuelas que provoca esta enfermedad. Existe evidencia científica sobre la efectividad de la vacunación en preadolescentes y adolescentes. Existe evidencia que disminuye la aportación nasofaringea de la Neisseria meningitis en este grupo de adolescentes, y también no solamente permite ofrecer la protección directa sobre el vacunado, sino también protección indirecta con efecto rebaño. Esta implementación entonces es para niños que cumplan 3 meses desde el inicio de la estrategia, nacidos en el 1 del 10 del 16, con 2 dosis, insisto, ¿sí? 3 y 5 meses y un refuerzo a los 15 meses, y adolescentes que serían la cohorte del 2006, que cumplan 11 años, con una sola dosis, independientemente si habían recibido alguna vacuna contra meningococo. Esto me pareció interesante porque nos pone también un poco sobre la mesa la falta de cobertura de vacuna para meningococo. Fíjense que la primera dosis para el año 2019 teníamos el 74% de la población objetivo vacunada, para segunda dosis solamente un 61%, para el refuerzo un 46% y para los 11 años un 24%. Estas son coberturas bajas y depende de nosotros. Cada paciente, cada oportunidad que nosotros tenemos de dar un esquema y completar un esquema, debemos hacerlo. Porque no solamente, insisto, con meningococo de una enfermedad de alto impacto, sino porque estamos perdiendo una oportunidad exquisita de vacunar a nuestros pacientes. Y como bien decía el trabajo de reticencia de vacunas del Hospital de Niños, el 94% de los padres responden que hacen lo que le dice el pediatra, a pesar muchas veces de recibir información por todos lados. Fíjense el rol que tenemos entonces nosotros. ¿Cuáles son los huéspedes especiales que van a recibir también vacuna de meningococo? Aquellos que tienen asplenia anatómico-funcional, los que tienen déficit de factores terminales de complemento, C5 y C9, los pacientes que están bajo tratamiento con eculizumab, los niños con infección por HIV menores de 18 años, los trabajadores que manipulan o procesan cultivos y los que, lógicamente, tienen una situación de inmunosupresión. La meta de vacunar es al 100% de esta población objetiva, ya que estos huéspedes especiales tienen altas chances de desarrollar enfermedad invasiva por meningococo. El esquema de vacunación para huéspedes susceptibles lo pueden obtener de la guía que está en el Ministerio de Salud de la Nación, pero sobre todo tengan en cuenta el cumplimiento del esquema primario con respecto al número de dosis. Si son pacientes que tienen entre 2 a 6 meses, van a recibir un esquema de 3 dosis más un refuerzo. Si son mayores de 2 años, van a recibir un esquema de 2 más 1. Y para vacuna Vexero, en este caso para meningococo tipo B, también va a depender de la edad. La edad, en la primera dosis, si es de 2 a 5 meses, van a ser entonces un número de 3 dosis, y si es de 3 a 5 meses, un número de 2 dosis. Con respecto a la dosis de refuerzo de meningococo tipo B para este grupo de pacientes, se da una dosis y una dosis entre los 12 y 23 meses con un intervalo mínimo de 6 meses de la última dosis. El intervalo mínimo, entonces, para vacuna para meningococo tipo B en este grupo de pacientes susceptibles, el intervalo mínimo tiene que ser de 6 meses. Recuerdo y repito lo del intervalo mínimo porque si no, no se cumple con el objetivo de lograr una alta carga de anticuerpos o una alta carga de inmunogenicidad haciendo mal el esquema o no respetando el esquema mínimo de vacunas. Con respecto a vacuna Menveo, aquellos pacientes que tienen menos de 7 meses y no tienen dosis aplicadas van a recibir una primera y una segunda dosis, entonces con un intervalo mínimo de 2 meses y el refuerzo a partir de los 12 o 15 meses.
Si tienen más de 7 meses, van a recibir 2 dosis con un refuerzo después del año. Y si son pacientes que tienen más de 24 meses, van a recibir solamente una dosis. Aquellos pacientes que tienen entre 7 meses y 23 meses van a recibir una dosis de refuerzo. Insisto, esto es el recupero de esquema de vacunación con vacuna Menveo. Con vacuna Menactra no podemos dar la vacuna antes del 9º mes, la podemos dar a partir del 9º mes, y en este caso que no tenemos pacientes vacunados por meningococo, daríamos una primera dosis y un refuerzo a partir de los 12 meses. ¿Sí? Si tiene entre 9 y 11 meses, damos una sola dosis aplicada y se da una segunda dosis al partir del año. Si son pacientes que tienen más de 24 meses, se da solamente una dosis de refuerzo. Lo atractivo de esta vacuna Niemenrix, que es la vacuna de Pfizer, esta vacuna es una vacuna conjugada con el toxoide diftérico tetánico y presenta un esquema de vacunación flexible. ¿Por qué? Primero, porque es una vacuna que la podemos dar a partir de las 6 semanas, o sea, o menos de 6 meses. Una primera dosis se da en el mes 0, la segunda dosis se da en el mes 2, con un intervalo mínimo, ¿sí?, de 2 meses, y se da un booster a los 12 meses de vida o a los 15 meses. En niños que tengan más de 6 meses a 12 meses, se da una primera dosis, que sería la dosis 0, y se da un booster justamente al año. Aquellos pacientes que tienen 12 meses, y nos pasa muchas veces que llegan a la consulta y que no tienen ninguna dosis de meningitis, en este caso para meningococo, le vamos a dar solamente una dosis. Es decir, que los niños mayores de 12 meses, adolescentes y adultos previamente vacunados, Niemenrix puede aplicarse como booster en individuos previamente vacunados con cualquier vacuna conjugada o polisacárida. Es decir, que nos sirve para completar un esquema de meningococo, inclusive para aquellos pacientes que recibieron vacuna de meningococo y que no completaron el esquema adecuado, con un esquema de 2 dosis o una dosis, en pacientes que recibieron Menveo antes de los 9 meses o pacientes que tienen más de 9 meses pero que no recibieron ninguna vacuna. E insisto, lo podemos dar a partir de las 6 semanas. Entonces es una vacuna atractiva desde ese punto de vista y es una vacuna que también lo cubre el plan materno-infantil. Esta vacuna tiene estudios que avalan su uso. Este estudio compara un régimen de 1 versus 2 dosis en niños de 12 a 14 meses y el título de anticuerpos, justamente, inclusive coadministrando con vacuna neumococo, permitió una persistencia de anticuerpos funcionales por más de 10 años. Este estudio mostró que una dosis única se asoció con títulos más bajos de análisis bactericida para anticuerpos funcionales A y también para los serogrupos W e Y. Y el beneficio de una segunda dosis en niños pequeños inferidos a los resultados de anticuerpos funcionales 30 días después de la vacunación ya no era evidente, lo que avala que este estudio respalda la aplicación de una sola dosis entonces a partir de los 12 meses. Si yo no tengo un niño vacunado y me viene a la consulta del año, le puedo dar entonces vacuna Niemenrix, vacuna antineumocóxica, vacuna de hepatitis A, inclusive puedo administrar con vacuna de gripe y una sola dosis de meningococo, con eso completo el esquema. ¿De acuerdo? Este otro trabajo, justamente de Vesicari y colaboradores, demuestra que esta vacuna brinda protección 10 años después de la vacunación primaria en niños pequeños. ¿Sí? Compararon con vacuna con toxoide tetánico y con CRM-197, fue similar la respuesta para serogrupo C, pero fue más robusta la respuesta para W. Y ese booster a los 4 o 10 años permitió observar que los títulos de opsonización y los títulos de anticuerpos funcionales por encima de 1 en 8 se mantuvieron por encima durante también 10 años, lo que da una protección de mucho tiempo. Esta persistencia de largo plazo también se vio en el estudio de niños de 2 a 10 años, como vemos en este trabajo de Vesicari. Y este es un estudio de comparación de los diferentes serogrupos y respuesta a anticuerpos funcionales, inclusive con vacuna polisacárida, donde la mayor respuesta y la persistencia robusta de anticuerpos durante 10 años de seguimiento fue mucho mayor cuando se compararon los serogrupos, en este caso el A, el W, el Y y el C, con respecto a vacunas de polisacáridos. Los resultados en adolescentes y adultos mostró que la presencia de anticuerpos funcionales también persistió 10 años después de la vacunación primaria, lo que indica una protección a largo plazo contra todos los serogrupos A, C, W e Y. Y un booster justamente dado de esta vacuna a los 10 años post vacunación primaria demostró ser además inmunogénico y seguro sin provocar inclusive hiporrespuesta, todo lo contrario. Conclusiones entonces con esta vacuna. Primero, que es una vacuna que la podemos utilizar para flexibilizar el esquema, para completar esquema. Los anticuerpos para A, C, W, Y persistieron hasta 10 años después de la vacunación primaria con esta vacuna. Los títulos de anticuerpos funcionales contra los serogrupos fueron generalmente mayores en los sujetos que recibieron vacunación primaria, justamente con vacuna
de toxoides diftérico-tetánico en los que recibieron vacunas con polisacáridos. Para el grupo C, los títulos funcionales fueron similares a los vacunados por la vacuna monovalente y una dosis de refuerzo de Niemann-Rix administrada 10 años después de la vacunación primaria, justamente con polisacáridas o con CRM-197 como coadyuvante, indujo una respuesta robusta frente a los 4 serogrupos. Es decir, que aquellos pacientes que recibieron vacunas para meningococo coadyuvantada con SRM-197 o que recibieron vacunas de polisacáridos, el refuerzo o el booster dado después de estas vacunas no indujo hiporrespuesta en absoluto y fue una respuesta robusta en los 4 serogrupos A, C, W e Y. ¿Qué pasa entonces en la práctica? Si se inició un esquema con Bembeo, que es la vacuna que nosotros tenemos en calendario, ¿cómo se puede seguir con Niemann-Rix y si son intercambiables? Primero, si yo tengo un paciente de 3 meses, el esquema va a ser 2+1. Si tiene un paciente de 6 meses, el esquema va a ser 2+1. Ahora, ¿qué pasa si el paciente justamente ya tiene 7, 8 meses? Yo puedo utilizar, si el paciente tiene 3 meses, vacuna Niemann-Rix por el esquema 2+1, pero si el paciente ya tiene 6 meses, puedo utilizar, a diferencia con Bembeo, el esquema 1+1. Es decir, que acá donde yo simplifico esquema, un paciente mayor de 6 meses sin vacuna meningocócica, puedo darle una dosis de Niemann-Rix y después le voy a dar una segunda dosis justamente de refuerzo con el refuerzo de los 12 meses. Si el paciente no recibió vacuna antimeningocócica, le voy a dar una sola dosis de vacuna Niemann-Rix al año y con esto alcanza. No necesito dar un segundo refuerzo. Es decir, que a los 3 meses la posología es la misma, representa simplemente una alternativa, ¿de acuerdo? En la dosis de los 5 meses debería asegurarme la misma vacuna, ya que de cambiar de producto voy a requerir entonces 2+1, ¿de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Si empiezo a los 5 meses, debería asegurarme siempre la misma vacuna. Ahora, Niemann-Rix puede administrarse a los 12 meses junto con vacuna al neumococo, porque los estudios fueron coadministrados con esta vacuna para ver eficacia e inmunogenicidad de anticuerpos, por lo que con una sola dosis permite completar absolutamente el esquema. La efectividad y el impacto que tiene la recomendación de esta vacuna en el mundo es en programas nacionales de Chile, Reino Unido, Países Bajos, Australia, Grecia, Canadá e Italia. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizarla en forma individualizada, no está en el sistema público, pero es una vacuna que está cubierta por el plan materno infantil. E insisto, es una muy buena opción para completar un esquema o para flexibilizarlo. Por eso el concepto de prevención de enfermedad meningocócica pasa por lo que se llama vacunas complementarias. Tenemos vacunas complementarias, sobre todo para el W, que es el que nos preocupa, y también tenemos la vacuna para el meningococo multicomponente del grupo B, donde también hacemos un esquema 3+1, y es una vacuna que si bien no está dentro del plan nacional, sí está para pacientes inmunosuprimidos. Así que la meningocócica tetravalente, como es la vacuna Menactra a los 11 años, y si el paciente no fue vacunado y tenemos posibilidad de vacunarlo también con Niemann-Rix, es otra alternativa. Por eso el concepto de vacunas complementarias para meningococo. E insisto, si bien es una enfermedad de baja carga, es una enfermedad de alto impacto. Con respecto a vacunación de personas con sospecha o confirmación de infección por COVID-19 y contactos, lo que sí sabemos hasta ahora es que no se conocen contraindicaciones médicas para vacunar a personas que han tenido COVID. En aquellas personas que se encuentran realizando aislamiento, se recomienda no vacunar a los fines de no exponer el contagio a otras personas. Esto es obvio. En los casos confirmados, se recomienda esperar al alta y que la evolución clínica haya sido favorable. Les voy a contar, hoy hace un ratito en el consultorio vino un grupo de pacientes, una mamá con su bebé, donde tuvieron COVID y el niño de 2 meses, por supuesto, se lo consideró contacto estrecho y tuvo COVID. Le dieron el alta la semana pasada y hoy se fue con la indicación de la vacuna del neumococo, la vacuna sextuple y la vacuna del rotavirus. Es decir, que una vez que tienen dada el alta, nosotros podemos darles las vacunas. Con respecto a la vacunación de los contactos, se había propuesto al principio ya del año pasado completar 14 días de aislamiento para evitar el riesgo de transmisión del virus si no desarrollaba síntomas. Hoy sabemos que esto ha variado a 10 días una vez que el paciente ya pasó la enfermedad o se encuentra de alta epidemiológica, ya podría recibir inclusive cualquier tipo de vacuna. Estos escenarios es según el estado de la madre y el recién nacido en relación con infección por COVID. Lo que es interesante cuando uno ve las diferentes situaciones es que una madre que es COVID positiva, y si su niño por supuesto tiene sospecha, o los dos están confirmados, la vacuna BCG y la vacuna de hepatitis B deben ser dadas.
Desde ya que esto va a depender del estado clínico del paciente, pero no hay contraindicación de vacunar a este niño. Si el estado clínico del paciente no permite vacunarlo en el momento del nacimiento o en el momento de la internación, por supuesto que al alta se va a dar la primera dosis de hepatitis B y también se va a dar la vacuna BCG. Es decir, que aquellos pacientes que son asintomáticos o sintomáticos leves y que tienen el alta van a recibir estas vacunas, y ustedes saben que son pacientes que tienen sospecha de COVID, no están confirmados, la madre fue positiva, van a recibir inclusive la vacuna de hepatitis B en las primeras 12 horas. Esto al momento es lo que sabemos y lo que está indicado. Con respecto a vacunas de adolescentes, sabemos que los adolescentes muchas veces no han cumplido con todos los esquemas de vacunas. Entonces es interesante que si yo tengo un paciente de 12 años, sé que le tengo que dar la triple bacteriana, la vacuna del meningococo, y por supuesto también puedo darle, si no tiene dada la vacuna de la polio, aplicar triple viral, triple bacteriana y SALG. Si el paciente no recibió el refuerzo de PTA a los 11 años, se administra una dosis de doble adulto a los 21 años y luego sabemos que se da cada 10 años. Con respecto a hepatitis B, esto es importante verificar por lo menos si tiene 3 dosis de hepatitis B en forma de vacuna pentavalente, hexavalente o monovalente. Si es así, no requiere ningún refuerzo. Si el esquema está incompleto o no recibió ninguna dosis, se debe completar o iniciar, en este caso, esquema con monovalente, es decir, si no tenemos registro de vacuna de hepatitis B, con un esquema de 0, 1 mes y 6 meses. Lo mismo verificar la vacuna triple viral, sobre todo, por supuesto, en todo el grupo poblacional, pero sobre todo en la mujer adolescente. Verificar que cuente con 2 dosis de vacuna triple viral. ¿Sí? Si cuenta con una dosis sola de doble viral más triple viral, aplicar una tercera dosis de triple viral. Si cuenta con 2 dosis de doble viral, se aplica una segunda dosis de triple viral. Y con respecto a hepatitis A, verificar que cuente con una dosis desde el año 2005. Si no, serán 2 dosis para grupos de riesgo. Y con respecto a HPV, insisto una vez más, se puede vacunar a partir de los 9 años. Los niños a los 11 años deben recibir la primera dosis. Niños y niñas deben recibir la vacuna de HPV con 2 dosis, con intervalo de 6 meses, pero aquellos niños que no completaron el esquema, pero que tienen más de 14 años, van a recibir un esquema entonces de 3 dosis, ¿de acuerdo? Creo que el concepto básico, más allá de los esquemas, y recalco, de saber cuáles son los intervalos mínimos de vacunas, que uno puede tener una guía en su consultorio, en su teléfono, en su propia computadora. Siempre es importante que las vacunas estén escritas, que veamos que estén identificadas en el carnet de vacunación. No podemos darnos el lujo ante esta situación de solamente pensar que la vacuna fue dada y que quedan dudas. Ante la duda se vacuna igualmente. Esto también es importante y no perdamos las oportunidades de comunicar vacunas y de indicar las vacunas. Por eso la orientación del profesional de salud es importante. Las estrategias locales que uno haga en su consultorio, en su centro médico, en su hospital, son importantes y decisivas para recuperar vacunas. La información, una información adecuada, la utilización de redes profesionales, llegando a nuestros pacientes, contando y evidenciando justamente con evidencia lo que tenemos sobre vacunas, contando muchas veces en nuestro consultorio situaciones personales, escuchándolo al paciente, permite crear empatía y permite crear entonces una indicación propicia y adecuada de las vacunas. Esto lo digo porque con respecto a reticencia, con respecto a los grupos antivacunas, tomarnos el tiempo de escuchar el porqué de la persona y tratar de mostrarles evidencia, de ser empáticos, eso muchas veces modifica esta situación de ser negativos ante las vacunas. Pero como decíamos al principio, hay una brecha ahí entre el conocimiento y las creencias y en la práctica. Uno puede dar mucho conocimiento y quizás por estas situaciones de influencias que tiene el propio paciente, por cuestiones religiosas, culturales, sociales, a pesar del conocimiento también evitan las vacunas. Y ahí está nuestra función. Como conclusiones, la situación pandémica ha aumentado las dificultades en el acceso y la reticencia a las vacunas con caídas importantes en las coberturas y riesgos de brotes por emergencia de enfermedades inmunoprevenibles. Y este es un punto a charlarlo permanentemente. A no olvidarnos que el COVID, que parece ser la estrella absoluta de esta historia y que lo es, indudablemente, casi nosotros con 100.000 muertos, con una variante que empieza a preocupar al mundo, con vacunas que todavía faltan, desde ya que es una preocupación constante, pero esa preocupación que no nos lleve a no completar las coberturas que tenemos en el grupo de nuestros pacientes. Fue necesario entonces la adaptación de los servicios para sostener la vacunación en tiempos de pandemia,
con vacunación extramuro, realizar recupero de esquemas demorados, a veces llamar al paciente, comunicarle al paciente que es importante que vengan a la consulta. En la consulta virtual, rápidamente preguntar y que nos muestren su cartilla de vacunas, nos va a permitir entonces lograr completar, y este desafío importante de completar esquemas. El factor decisivo, indudablemente, es el médico, es el pediatra. Todo niño tiene derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud. Y esto es un punto crucial del pediatra. El año pasado y este año los pediatras tuvimos un rol, y tenemos un rol muy importante como siempre desde el punto de vista de lo que son los derechos del niño, los trastornos emocionales del niño por la cuarentena, la falta de educación, las discusiones del por qué sí, por qué no, pero no podemos dudar que tenemos que darle lo mejor, y parte de lo mejor entonces son las vacunas. La información y la seguridad que le rendemos a los pacientes son claves indudablemente para mejorar la cobertura de vacunación. Las vacunas tienen que llegar al brazo y al muslo del paciente y va a depender de nuestra indicación. Esto siempre me parece atractivo, esta caricatura, porque la pregunta es, ¿y si nos escuchamos para entender y no para responder? Me parece que es tiempo para escuchar al otro. Es tiempo para escuchar al colega que nos enseña, es tiempo para escuchar al colega que nos da una reflexión sobre su presente médico, sobre su escenario sanitario, sobre su problemática epidemiológica, sobre su ESAVI, sobre su vigilancia. Tenemos que todos involucrarnos en un mismo objetivo. Esta pandemia nos tiene que enseñar que no podemos trabajar solos, que tenemos que trabajar en forma conjunta, médicos, epidemiólogos, infectólogos, especialistas, personal de salud, enfermeras, vacunadores, centros de vacunación, y escuchar al paciente cuál es su problema. Al escuchar podemos modificarle esta creencia de no vacunarse, o de algunas sí y otras no, y vamos a mejorar la reticencia. Y como decía Sant, el médico debe estar al día, porque si no está al día, su paciente tampoco lo va a estar. Y acá, para terminar, y programando las visitas en esquemas atrasados, les dejo un caso clínico. Si yo tengo un paciente al consultorio, hoy vino Joaquín, un lactante de 12 meses que concurrió el control y tiene las vacunas hasta los 4 meses de vida, pero no recibió vacuna de meningococo. Se indican las vacunas, entonces acá en el consultorio le indico triple viral y hepatitis A, primer dosis, más meningococo conjugada, y elijo Niemenrix, porque como no había recibido ninguna vacuna de meningococo, por la flexibilización, entonces elijo Niemenrix. Doy hexavalente como tercer dosis, más la del neumococo conjugada, y como estamos en época de gripe, le doy la antigripal. La pregunta es, a este paciente mío, Joaquín, de 1 año, que concurrió el control, que no recibió estas vacunas, que yo le indico estas vacunas, tengo que programarle, por supuesto, las dosis de este esquema atrasado. ¿Y qué hago? ¿Espero hasta los 18 meses para darle la vacuna de varicela, de meningococo, la pentavalente o la hexavalente? ¿Espero un mes o le digo que venga al mes, así le doy la segunda dosis de vacuna antigripal? Esto estaría bien porque le faltaría la segunda dosis. O a los 15 meses para varicela. ¿Le doy otra orden o le digo que venga para una de meningococo? La verdad que no, porque si le di Niemenrix ya con una sola dosis me bastaba para completar el esquema de meningococo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería que justamente en un mes lo cito para darle entonces la segunda dosis de vacuna antigripal, a los 15 meses la de varicela para darle la primera dosis, a los 6 meses, es decir, a los 18 meses del paciente, lo cito para darle pentavalente o hexavalente con quíntuple acelular, y no le doy meningococo porque, insisto, como ya le di Niemenrix al año, no necesito darle entonces a los 15 meses la vacuna del meningococo. Es decir, que ahí es donde yo puedo flexibilizar un esquema utilizando una vacuna única después del año, y por supuesto, si no fue así y había recibido una vacuna de meningococo antes del año, puedo utilizar cualquiera de las 2 vacunas coadjuvantadas para darle el booster que necesito. Simplemente quiero agradecerles, seguramente algunos tendrán preguntas o puede haber alguna reflexión. Agradezco a Vacunar siempre la posibilidad que nos da a muchos de nosotros desde el lugar que nos toca. En este caso mío soy pediatra, estoy a cargo de un área ambulatoria en el Hospital Austral, y siempre esta preocupación que tienen ustedes, está bueno charlarla. Por eso a veces digo, más que una clase o más que un webinar, es un momento de charla para sacarnos dudas o para reflexionar con lo que estamos haciendo. Los tips más importantes es que nosotros los pediatras tenemos la posibilidad
de indicar al paciente y el paciente nos escucha. Tenemos que no perder oportunidades, tenemos que indicarle al paciente las vacunas oportunas y, por supuesto, crear un ámbito cordial para explicarle el porqué de la importancia de las vacunas y mostrarle la evidencia. Escuchar al paciente es importante para saber cuál es su problemática, y de esa forma también vamos a tratar de sacarlos de este grupo de reticentes o de este grupo antivacunas y, por supuesto, respetar los intervalos mínimos que hay entre las vacunas, conocerlos, completar los esquemas, no reiniciarlos, y yo creo que de esta manera vamos a salir de esta pandemia, por lo menos completando esquemas, que ese es uno de los objetivos más importantes que tenemos como médicos, como efectores de salud y por supuesto también como comunicadores de salud. Gracias por escucharme, gracias por participar, gracias a vacunar y ojalá que nos veamos en la próxima. Un saludo.